En este momento vamos a hablar de Coxiella burnetii. Coxiella burnetii es una bacteria gram negativa, intracelular obligada. Es una zoonosis de distribución universal que se mantiene a través de la picadura de garrapatas. Es causante de una enfermedad llamada fiebre Q, entre otras manifestaciones clínicas. Está relacionado con infecciones animales y de importancia por potencialidad de utilidad en guerra biológica. Está categorizado dentro de microorganismo tipo B. Pertenece a la familia Rickettsiaceae, pero tiene diferencias respecto de esta familia. Es una bacteria pleomórfica que está identificada por coloraciones especiales como Giemsa, Jiménez o algunas tinciones de plata, que tiene dos variantes, una variante de célula pequeña y una variante de célula grande, donde la variante de célula pequeña es de actividad metabólica disminuida que sobrevive extracelularmente. En cambio, la variante de célula grande es metabólicamente activa, capaz de dividirse y está adaptada para sobrevivir dentro de las vesículas fagosomales. Esto es importante, recuerden que es una bacteria intracelular, o sea que el mecanismo de fisiopatogenia es bastante similar al producido por Mycobacterium tuberculosis. Como dije previamente, se mantiene en la naturaleza infectando garrapatas. Las garrapatas pueden tener transmisión transovárica de Coxiella. Las garrapatas pican o muerden a distintos animales para transmitir las bacterias. Ganado vacuno y ovino son los más frecuentes. En los animales, el parto y la lactancia son los periodos de mayor riesgo, ya que se puede llegar a encontrar 10 a las 9 bacterias por gramo de placenta. Recuerden que en el campo todavía muchas personas no hacen técnicas de alumbramiento seguras, o sea, no usan guantes, no usan barbijo, y es el periodo de mayor probabilidad de contagio puede haber. En humanos la infección se adquiere por la aspiración de aerosoles producidos justamente con el contacto con animales, como dije previamente, al momento del alumbramiento. El factor de riesgo dominante es la atención de estos animales en el momento del parto. En Argentina y Uruguay la seroprevalencia es desconocida, pero en Minas Gerais, en Brasil, se han hecho estudios en donantes con un 3,9% de prevalencia. Durante el año 2007, los cascos azules argentinos, cuando fueron reclutados a Kosovo, tuvieron una epidemia de fiebre Q, de los cuales de 115 oficiales, 48 tuvieron síntomas y el 51,3% tuvo cero conversión para Coxiella burnetii. Otro mecanismo de ingreso es a través de la vía digestiva por el consumo de leche no pasteurizada. Una vez que la variante célula pequeña contacta con el macrófago, se transforma o se reordena en variantes de células grandes y se produce la unión del fagosoma y lisosoma. En este entorno ácido es donde se produce la replicación de la variante de célula grande, y en algún momento las variantes de células grandes se reorganizan nuevamente en variantes de células pequeñas liberadas de la célula infectada, pudiendo pasar al entorno y perpetuar este ciclo durante meses o años. Dentro de los factores de virulencia importantes, el lipopolisacárido, recuerden que es gram negativo, hay integrinas y citochalacina D. Del lipopolisacárido vamos a hacer una aclaración, ya que hay dos formas infecciosas de la bacteria según variaciones antigénicas de este lipopolisacárido. Lo que se conoce como antígeno de fase 1, que inhibe la interacción de los anticuerpos con las proteínas de superficie, y los antígenos de fase 2. Estas son formas útiles según la medición de esta respuesta humoral o los anticuerpos contra estos antígenos para poder medir o marcar las enfermedades agudas y crónicas. La enfermedad aguda se caracteriza por producción de anticuerpos frente al antígeno de fase 2, mientras que los pacientes con infección crónica se detectan títulos elevados frente a antígenos de fase 1 y fase 2. Recuerden que para eliminar Coxiella burnetii es indispensable la acción de los linfocitos T. En este esquema se observa
la entrada y el ciclo de replicación de Coxiella. Hay que tener en cuenta que hay distintos factores de virulencia, por ejemplo, como la citochalacina D, que interactúa básicamente modulando el tráfico endosomal. Y recuerden, por una cuestión fisiopatogénica importante, que hay una lisis del fago lisosomo. Recuerden que la bacteria puede subsistir en medios ácidos. Las enfermedades clínicas producidas por Coxiella burnetii son variadas. La mayoría de los casos cursan de forma asintomática u oligosintomáticas, en los cuales los más frecuentes son cuadros pseudogripales. Cuando los cuadros sintomáticos son típicos, hay formas agudas en las cuales los síndromes clínicos son la fiebre Q con o sin neumonía. Las neumonías pueden ser neumonías atípicas por infiltrados intersticiales o hepatitis, conocida también como granulomatosis hepática. Son cuadros que duran de días a semanas. Pero las formas crónicas, que se ven 1 a 2% posteriores a las formas agudas, son enfermedades de difícil diagnóstico. Uno de los síndromes más importantes en la actualidad son las endocarditis a hemocultivos negativos, que cursan de forma subaguda, el síndrome de fatiga crónica y la fiebre Q en mujeres embarazadas. Para arribar el diagnóstico, el aislamiento a través del cultivo es difícil. Se utiliza la tinción de Jiménez o la tinción de Paz, pero requiere un laboratorio de bioseguridad nivel 3. En los diagnósticos anatomopatológicos a través de biopsia de hígado o médula ósea se observan infiltrados granulomatosos con macrófagos, linfocitos y células gigantes multinucleadas, y el más comúnmente utilizado es la determinación de anticuerpos, o sea, el par serológico. Se utilizan habitualmente técnicas de inmunofluorescencia o técnicas de ELISA, la inmunofluorescencia es indirecta, o técnicas de ELISA. Recuerden que hay dos tipos de antígenos expresados o dos conformaciones distintas, antígenos de fase 1 y antígenos de fase 2. Y para el diagnóstico de fiebre Q aguda se desarrollan IgM e IgG frente a los antígenos de fase 2. En cambio, para el diagnóstico de fiebre Q crónica hay demostración de los dos tipos de anticuerpos contra estos antígenos, aunque los títulos de los antígenos de fase 1 son típicamente más altos. También se utiliza la biología molecular, la PCR, en distintas muestras de utilidad clínica, aún no están validadas. Y una cuestión técnica respecto de la inmunofluorescencia, que es un criterio mayor para el diagnóstico de endocarditis, cuando el anticuerpo IgG de fase 1 mayor de 1 en 800. Los antimicrobianos utilizados son los macrólidos y las tetraciclinas en combinación con rifampicina. Fíjense que tiene bastante similitud con Legionela. Vacunas está solamente disponibles para los ejércitos de los Estados Unidos y para trabajadores en mataderos de ovejas en Australia. Y recuerden que el principal mecanismo de profilaxis es evitar el contacto con las garrapatas.